Ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros platicando de los distintos temas que son relevantes para Jalisco, México y el mundo. Y el día de hoy, esta tarde, le tenemos información importante desde el Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, porque tenemos a su presidente aquí que nos visita, el doctor Ismael Ramírez Villaseñor, que viene a platicarnos de pronto de cómo estas emociones nos ayudan o nos pueden perjudicar. ¿Verdad? Doctor, Buenas bienvenido. tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ahora sí, que nos pudiera platicar, un poco cómo estas emociones nos impactan. Voy a decir algunas palabras y luego ustedes me preguntan. Claro. Bueno, todo el mundo hemos visto las telenovelas, las películas, etcétera. Sí. La crisis emocional, ¿no? El marido súper celoso que quiere matar a alguien, o el miedo espantoso, etcétera, etcétera. Y damos por sentado que esas son las únicas emociones que ocurren, ¿no? Claro. Cuando las vemos enormes. Pero no, las emociones son vitales para la existencia. Y las hay de dos grandes tipos. Las que heredamos de la vida a través de la evolución, no solamente como humanos, sino como mamíferos, etcétera, y las que aprendemos en nuestra propia vida. Son dos grandes cosas. Las dos son formas de conocimiento. Por ejemplo, vamos a decir un conocimiento automático. Sentimos que alguien viene ahí con una arma y viene una crisis de espanto. Nos asustamos. Ajá. Sí. Eso ocurre de manera automática. Sí. Y buscamos correr o atacar. Hay una cosita en el cerebro que se llama amígdalas cerebrales en cada uno de los hemisferios, que cuando los científicos las extirparon, las quitaron, los animalitos dejaron de tener ese miedo. No existía el pánico. Por ejemplo, una serpiente que habitualmente cualquier mamífero las huye o se sube a un árbol, ¿sí? Se pone inmediatamente en gran defensa. Cuando se extirpaban estas pequeñas estructuras de ambos lados, los chimpancés tomaban a las serpientes, jugaban con ellas, se las llevaban a la boca. Perdieron el miedo. Claro. ¿Sí? Entonces es una emoción que está ahí con nosotros para la vida. Y las otras que les digo que las aprendemos en el ¿Cómo transcurso. cuáles aprendemos, doctor? Porque, bueno, también es muy frecuente que escuchemos. Traigo una crisis existencial, ¿verdad? Sí. A veces, porque tenemos las crisis existenciales de enero, que son las de la cuesta de enero, que son económicas, las crisis de Navidad, que queremos estar reunidos con la familia y no tenemos tiempo. Son a veces hasta cíclicas. ¿Cuáles son esas crisis de las que nos habla, las que aprendemos? Bueno, son emociones. Desde que nacemos, incluso antes, parece ser que incluso los bebés pueden distinguir en experimentos científicos la voz de la mamá cuando les cantó cosas y luego nacen y logran identificarla. Bueno, ok, desde que naces, tú te das cuenta que el mundo es confiable o no es confiable. Por ejemplo, si de bebé tienes que llorar desesperadamente porque el hambre te obliga, porque tus padres o tus cuidadores no te dan la comida oportunamente. Y así es, rítmicamente, ¿qué vas desarrollando? Una idea y un sentimiento de que el mundo no es confiable. Entonces, una cierta personalidad de mayor angustia. Son personas que podrían tener, si eso fue en el transcurso de su vida y se repitió, ¿qué tenemos? Seres que viven alarmados. O sea, gran parte de las emociones son sociales. Aprendimos a ser empáticos, o aprendimos a ser compasivos, o a compartir, o a odiar. Claro. A personas que piensan diferente o de otra apariencia física, razas, etcétera, clases sociales. Todo eso son cuestiones que aprendemos. Entonces, cada ser humano es una construcción de la herencia, nosotros decimos la filogenesia, y el desarrollo personal, el mundo que nos tocó vivir. Claro. Preguntarle ahora, porque bien entonces entendemos que las emociones son importantísimas para poder prevenir este tipo de accidentes o situaciones de riesgo o mantenernos a salvo, y también aprendemos justo cómo socialmente nos tenemos que relacionar con nuestros entornos. Pero, ¿qué avances hay desde la ciencia en torno a las emociones que nos pudiera compartir? Mira, por ejemplo, hay un concepto que se llama marcador somático. Somático quiere decir cuerpo. Hay algo que sientes en el cuerpo. Tú de pronto llegas a una situación en donde aparentemente todo el mundo está feliz y tú ves a un sujeto que te ha hecho mucho daño. ¿Qué ocurre? Tu corazón
o la parte de atrás del cuello o el estómago. Los hombros, ¿no? Te avisa, los hombros. Cada quien tiene. ¿Sí? Hay personas que pueden tener una crisis de pérdida de la visión, etcétera, etcétera. Mira, O sea, puede ser desde pequeños hasta grandes. El marcador somático te dice peligro. Entonces, tú inmediatamente puedes decir, ahora, si ese marcador que tienes y te conoces a ti mismo, dices, bueno, es adecuado que me quede en la reunión o que me vaya. O sea, ya entra el conocimiento racional, Sí. pero el primer marcador es la emoción. Por eso las emociones influyen también en nuestro bienestar físico, porque a veces tenemos dolores musculares. Hay quienes padecen fibromialgia debido al mal manejo de emociones, a lo mejor dolor de cabeza, debido a que no pueden manejar bien las emociones. Pero mira, muy importantísimo eso que acaba de decir. En la concepción científica, las emociones no son en sí el problema. Sí. Las emociones son como un puente entre la conciencia que tenemos y la profundidad de nuestro ser mental, que bueno, no sabemos realmente qué ocurre, pero está todo el día trabajando hasta el día que nos morimos, dormidos, todo el tiempo. Entonces, las emociones que aparecen como un chispazo de noticia hacia la conciencia, son en realidad una situación que nos dice cuál es tu estado, tu estatus. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo con muchas personas con mucho miedo, con muchas ansiedades, muchas presiones, bueno, las emociones le avisan. Tu estado corporal es de desgaste. Claro. Si sigues así, tu corazón se va a acabar pronto, tu sistema inmune se va a debilitar. ¿Sí? Pero como ustedes lo han dicho, vivimos en un mundo terriblemente estresante. La vida actual probablemente es más estresante. ¿Qué debe hacer una persona que sabe que no puede manejar bien sus emociones? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el primer paso que debe seguir? Bueno, conocerse. Tratar de entender por qué siento yo esto en esta circunstancia. Un proceso que debemos hacer toda la vida y que no es fácil de hacer. ¿Y puede acudir a pedir ayuda con un profesional de la salud? Bueno, ¿Debe sí. hacerlo? Bueno, mi campo precisamente es la educación emocional de los médicos en el contexto de la relación médico-paciente. Muy interesante. Yo ya no veo pacientes como tal, pero sé que el problema que tenemos los médicos, que todo el día estamos en contacto con el sufrimiento, con el dolor, etcétera, en la vida profesional, la muerte, etcétera, tiene un impacto. Y muchos médicos se hacen indiferentes para defenderse. Entonces, nosotros tenemos un método, digamos, educativo acerca de las emociones y sentimientos. Claro. Que podría tal vez aplicarse en el caso de los pacientes, no lo hemos hecho. Y preguntarle entonces, ¿habría de pronto alguna posibilidad de estos pues indicativos que de pronto los profesionales de la salud empiezan a notar, podérselos comunicar a los pacientes? Mira, en todas las relaciones humanas se da un flujo de ir y venir de emociones y de sentimientos, depende del contexto. Entonces, ¿cuáles de esas emociones tú puedes transmitir y explicar y cuáles no? Claro. Por ejemplo, hay muchos mitos, pero por ejemplo, la atracción sexual es una de las cosas más comunes que se dan en todos los órdenes. Muchas personas niegan tenerlos. Y cuando estás en una relación médico-paciente donde tocas la mente y el cuerpo de las personas, si no estás consciente de esto, puedes fácilmente tener unas relaciones francamente inadecuadas que van a causar daño a todo el mundo, porque no son profesionales. Entonces, sí se puede hacer. Todos los seres humanos deberíamos de pasar por un proceso que nos permita autoconocernos. Pero no lo tuvimos muchas veces en la familia. Sí, y más adelante en la escuela tampoco se da, pero en la escuela de medicina en especial es pues súper indispensable, ¿no? Mi opinión. Bueno, cuando no sabemos manejar las emociones, pues hay que acudir con un profesional de la salud. Doctor, pues le agradecemos muchísimo, muchísimo que nos haya acompañado esta tarde y que nos haya hablado de este tema tan importante, porque de verdad que las emociones son fundamentales en cada momento de nuestra vida diaria. Sí, gracias, claro. Doctor. Muchísimas gracias, Gracias a doctor. A usted lo voy a dejar con esta información, y es que efectos negativos en la salud, como enfermedades crónico-degenerativas, son algunas de las reacciones precisamente secundarias de algunos pesticidas que se utilizan en la industria de los alimentos.